Language Integrate Query, mejor conocido como LINQ por sus siglas en inglés, se refiere a un conjunto de tecnologías o características que permiten y facilitan el manejo de consultas directamente en el código, en este caso por supuesto con C#. En la página que ven en su pantalla pueden encontrar la documentación oficial de Microsoft para el LINQ. Encontrarán desde los conceptos básicos hasta temas avanzados y diferentes ejemplos que les pueden servir para colocar en práctica todas sus habilidades. Algo muy importante y útil de LINQ es que nos puede servir en diversos escenarios. Por ejemplo, existe LINQ to Object, que nos sirve para consultar directas en nuestro programa. Se llama ToObjects precisamente porque con C#, que es el lenguaje orientado a objetos, podemos manipular estos objetos gracias a LINQ. También tenemos LINQ to SQL, que nos sirve para las consultas a bases de datos relacionales, y también LINQ to XML, que nos sirve para consultas a formato XML. Para conocer más de cerca LINQ, vamos a hacer ahora un ejemplo. He definido aquí una variable países UE para la cual tenemos o asignamos una nueva lista y podemos utilizar IntelliSense para agregar esta librería System Collection Generic, que nos va a servir precisamente para trabajar con LINQ, en este caso para poder utilizar estas listas. ¿Cómo puedo obtener los países con un nombre más largo? Es decir, con más de 6 caracteres. Normalmente lo podemos hacer de la siguiente manera, con un ciclo for o for each. Hacemos lo siguiente. Recorremos esta variable de países UE por Unión Europea y decimos que si el largo es mayor de 6, entonces la vamos a guardar en una nueva variable que voy a definir aquí, una nueva lista del mismo tipo. Si es mayor que 6, vamos a agregar esta nueva lista, con el método add. ¿Qué fue lo que hice? Recorrí toda la lista o cada elemento de los países. Reviso si la longitud es mayor que 6 y a continuación, si es así, lo agrego a mi nueva lista. Lo mismo podemos hacer con LINQ, pero de una manera sumamente reducida. Incluso podemos hacer en una sola línea de código y eso lo haríamos de la siguiente forma. Vamos a colocar aquí una nueva variable para no utilizar esa que ya tenemos, LINQ, y vamos a colocar países UE.where. Aquí nos va a marcar un error, pero no hay ningún problema. Simplemente utilizamos nuevamente IntelliSense para agregar LINQ como librería donde p.length mayor 6 y listo. Esta variable nos va a traer los mismos que esta anterior. Hemos hecho lo mismo que hicimos de la línea 13 a la 17 en una sola línea de código. Esto gracias a LINQ. Podemos verificar, vamos a ver aquí que tenemos 4 países que tienen más de 6 caracteres y aquí en Result View, como pueden ver, tenemos los mismos exactamente. ¿Cómo funciona entonces las consultas LINQ? Debemos tener claro que todas las consultas consisten en 3 diferentes acciones. Primero vamos a obtener la fuente de datos. Nuestra fuente de datos es precisamente países UE. Entonces en este caso es una lista que es corta y enumerable, lo que nos va a permitir manipularlo por medio de LINQ. El segundo paso es crear la consulta. En este caso aquí tenemos o estamos haciendo la consulta únicamente con un operador de consulta que es where. El tercer paso es ejecutar la consulta. Para esta parte o este paso de la ejecución debemos considerar que LINQ maneja 2 tipos de ejecución. La primera se conoce como ejecución diferida. Este modo de ejecución implica que la evaluación de la expresión LINQ se va a retrasar hasta que su valor sea requerido. Esto quiere decir que no se va a ejecutar
cuando se define la expresión, sino hasta que es utilizada. En este caso, debido a que nuestra expresión es bastante pequeña, no podemos cómo identificar este proceso, debido a que es una sola línea de código y no se aprecia. Pero vamos a notar que va a ser bastante importante esto de retrasar la ejecución, porque cuando tenemos consultas de mayor tamaño con muchas más cláusulas o muchos más operadores de consulta, incluso subconjuntas, cuando digamos nos va a servir esta parte. Además de la ejecución diferida, por otra parte tenemos la ejecución inmediata. Esto implica la ejecución inmediata de la consulta. Esto va a ocurrir únicamente con algunos operadores de consulta link como first of default, o que utilizaremos más adelante. Como saben, la manipulación de los datos es sumamente utilizada en el desarrollo de software, independientemente del área de aplicación e incluso en otras áreas como ciencia de datos. Si sabemos utilizar esta tecnología, podemos manejar todos estos tipos de consulta de manera unificada, es decir, con la misma sintaxis link.